Estamos estudiando la célula y el área relacionada con las relaciones unos a otros que tiene su fundamento en el amor. Recuerden que grupos pequeños tiene dos clases, célula y discipulado, y estamos ahora pues acá en la célula estudiando pues este tema sobre las relaciones humanas. En esta última parte de las relaciones humanas vamos a tocar la parte práctica, la parte que tiene que ver el amor, cómo se manifiesta el amor, cómo se expresa el amor para el prójimo. Y qué mejor texto que Primera de Corintios, capítulo 13. Les invito a ir allá, al capítulo 13 de Primera a los Corintios. Es importante que no perdamos el enfoque. ¿Qué parte estamos haciendo nosotros acá? ¿Por qué es importante esto? Las relaciones humanas son vitales para el éxito en toda empresa y especialmente en la predicación del Evangelio. Es vital las relaciones humanas. El Señor Jesús nos ha dicho de que somos la luz del mundo. Es por el testimonio en que realmente predicamos. Cuando hablamos la palabra, cuando el Evangelio sale de nuestra boca, para que tenga esa efectividad debe tener un apoyo, que es el testimonio. Si no está presente el testimonio, nuestra predicación no va a tener el efecto deseado. Porque van juntos de la mano el testimonio y la predicación del Evangelio. Vamos entonces a Primera de Corintios. Antes de entrar en el capítulo 13, el contexto o el trasfondo de por qué surge pues ese capítulo tan precioso en las Escrituras, es que encontramos en la iglesia de Corintios conflictos interpersonales. Habían divisiones entre ellos. Habían grupos que estaban más del lado de cómo enseñaba Pedro, lo que enseñaba Pedro. Había otro grupo del otro extremo de cómo prefería cómo Pablo enseñaba y la manera de lo que Pablo decía, las enseñanzas de Pablo. Y otro grupo era siguiendo más a Apolos. Y realmente ni Pedro, ni Apolos, ni Pablo se contradecían. Sencillamente que cada uno de ellos dio un mensaje adecuado para las necesidades de la gente con que ellos ministraban. Pero no hay contradicciones entre Pablo, Pedro, ni Apolos, ni Santiago. No había contradicciones entre ellos. Repito, sencillamente que ellos estaban ministrando de acuerdo a las necesidades de las personas con que ellos estaban atendiendo. Pero sin embargo surgió conflictos interpersonales y esa es una de las razones. Pero realmente el fondo de todo conflicto son las actitudes. Uno puede pensar que hay una división, no podemos aceptar a tal persona por esto, por Y o por lo que cree. No, en el fondo siempre son las actitudes las que dividen. Y eso es lo que pasaba en la iglesia en Corinto. Por ejemplo, en el capítulo 13, el apóstol Pablo les dice a ellos que no podía hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque había pleitos entre ellos. Si hay pleitos, significa que somos carnales todavía. Somos niños en Cristo. Para dejar de ser niño, no es suficiente tener información, todo el conocimiento, ¿no? Para dejar de ser niño, hay que tener algo más. Hay que comportarse como adulto, como persona madura. Y eso es lo que el apóstol va a tratar en la carta a los Corintios.
Además del conflicto que había por causa de sus perspectivas en cuanto a las escrituras, también los corintios tenían competencia entre ellos por causa de los dones. La iglesia de Corinto fue muy bendecida. El apóstol en el capítulo 1 dice que no les faltaba ningún don. Habían sido enriquecidos con los dones, todos los dones que estaban disponibles en el primer siglo. Y entonces la gente se sentía como superior por tener cierto don. Y entonces había esa competencia en quién era el más importante. Y el más importante es el que toma las decisiones o el que tiene ciertas posiciones en la iglesia. Había esa competencia. Todo eso creaba un conflicto interpersonal, un conflicto entre unos y otros. Y esos conflictos lo que reflejaba en ellos es que eran inmaduros y niños en Cristo. Vamos al capítulo 12 y veamos algo que me parece muy importante tenerlo claro, y esto lo enseño a los miembros de célula, porque mi meta siempre es las relaciones humanas excelentes. Y no va a haber relaciones humanas excelentes si no sabemos enfocarnos en la dirección correcta. Si la base no es el amor, no va a haber buenas relaciones entre unos y otros. En 1 Corintios capítulo 12 dice, en versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Para Pablo, a pesar de los conflictos que habían, a pesar de los errores doctrinales que habían, para Pablo, la iglesia en Corinto era el cuerpo de Cristo. Ya lo habíamos hablado en clases pasadas. La iglesia de Corinto era la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo y miembros del cuerpo de Cristo. Había una comunión plena allí. Sigue. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y menciona pues los diferentes dones que tenían presente, que estaban presentes en la iglesia de los Corintios. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Evidentemente no. Evidentemente no. Cada uno, dice el apóstol Pedro en 1 Corintios 4:10, cada uno el don que ha recibido, ministrelo. Ministrelo. Es decir, cada cristiano recibe un don con el que va a servir a los demás. Es muy importante saber y reconocer nuestros dones. Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte del servicio. Pero por ahora, lo importante es reconocer que los dones de la iglesia no nos hacen a nosotros superiores a los demás, o sentirnos superiores a los demás. El sentirnos superior porque Dios nos ha dado cierto don, cierta habilidad, eso es una señal de inmadurez en la persona. Dice en el versículo 31, estamos leyendo todo esto para entrar ya a 1 Corintios 13, ver el contexto en que surge 1 Corintios 13. Y dice,
Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procurad pues los dones mejores. Es posible, da a entender que se pudiera aprender o desarrollar un don específico. ¿Cuáles serían esos dones mejores? Evidentemente, en el contexto que encontramos desde el capítulo 12, ¿verdad?, hasta el capítulo 14, que hablan de los dones, el apóstol Pablo resalta la edificación. ¿Cuáles serán los dones mejores entonces? Los dones mejores tienen que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son esos dones mejores entonces que es para la edificación? Bueno, los dones deben ser apóstoles, profetas, maestros. Esos son los dones mejores. Los dones que te edifican, que te muestran el camino, que presentan la palabra de Dios. Esos son los dones mejores. Procurad pues los dones mejores. Los otros dones también son buenos. Esos dones nos ayudan en la fe y satisfacen necesidades importantes dentro del pueblo de Dios. Entonces pues, procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores. El capítulo 12, el verso 1 empieza: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces Pablo está enseñando acerca de los dones. Y está hablando de que, bueno, hay dones mejores. Son los dones que tienen que ver con la edificación del pueblo de Dios. Pero dice después la siguiente frase en el verso 31. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Yo os muestro un camino aún más excelente. Y empieza entonces el capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Vamos a ver algo aquí. Los dones nos dan un nivel de entendimiento, un nivel de comprensión. Los dones son importantes. Procurad pues los dones mejores. No hay que descuidar los dones. Pero los dones, y eso hay que tener mucha conciencia de esto, los dones son muy limitados en cuanto a la comprensión del amor de Dios. Me explico. Dice el texto: si yo tuviera, si yo conociera todos los misterios, si conociera todos los misterios, imagínense una esfera, y allí conozco todos los misterios, y conozco toda ciencia. Conocer todos los misterios y tener todo el conocimiento. Todo el conocimiento. Eso me da un nivel de comprensión bueno, pero limitado. Bueno, pero limitado. No hay misterio que escape a mi entendimiento. No hay misterio. Todos los misterios son conocidos. Y conozco todo el conocimiento que hay.
Conozco de tapa a tapa las Escrituras. Si nada más tuviera eso, o si yo pudiera hablar como los ángeles, predicar como los ángeles, y nada más tuviera eso, sería muy, pero muy limitado. Sería muy limitado en mi comprensión. Hay diferencia entre lo que es conocimiento, entendimiento y comprensión. Entendimiento y conocimiento hay parecido, como hay parecido entre entendimiento y comprensión. Conocimiento es lo que sabemos. Entendimiento es cómo aplicar lo que sabemos. ¿Cómo aplicarlo? Lo que sabemos. Entiendo lo que hay que hacer. Ok. Esto es lo que hay que hacer. Esto es conocimiento. ¿Verdad? Sabemos lo que hay que hacer. Sabemos de qué está hecho. Sabemos. Eso es entendimiento. Entendimiento es cómo aplicar este conocimiento. El saber cómo aplicarlo. Comprensión es sabiduría. ¿Cuándo aplicarlo? El momento apropiado. La manera de aplicarlo. Entonces, conocimiento, entendimiento y comprensión. Mi comprensión está muy limitada si nada más conozco todos los misterios, si nada más conozco toda ciencia. Puedo entender muchas cosas, puedo saber cómo aplicar ese conocimiento, esa información. Pero mi nivel de comprensión es pequeño si no tengo el amor. El amor es lo que me da la sabiduría, que me lleva a una esfera por encima de todo misterio y de toda ciencia. ¿Qué pasaba con los corintios? ¿Por qué habían esos conflictos? Ellos conocían la palabra. Tenían maestros como Pedro, Apolos, ¿verdad? Tenían a Pablo. Sin embargo, a pesar de todo el conocimiento, dice en el capítulo 1, versículo 1, que ellos fueron enriquecidos con toda ciencia, con toda palabra, y no les faltaba ningún don. Sin embargo, no podían o no tenían la comprensión para que ese conocimiento fuera efectivo entre unos y otros. Esa comprensión no estaba en ellos. Y eso trajo como consecuencia conflictos. No es suficiente saber y entender. La madurez se construye con comprensión, comprender. La sabiduría del cuándo, la sabiduría del momento apropiado para que ese conocimiento pueda estar presente y ser efectivo en las vidas que nos rodean. La madurez está hecha de comprensión. El conocimiento es importante. Procurad pues los dones mejores. Hay que procurarlo. El conocimiento más la comprensión, eso es una persona madura. ¿Qué es lo que le pasaba a los corintios? Tenían ciencia, conocían misterios. Sin embargo, habían divisiones entre ellos, conflictos entre ellos, porque no tenían comprensión. Pero ¿qué da la comprensión? ¿De dónde viene la comprensión?
¿De dónde viene la sabiduría que nos permite interactuar unos con otros de una manera, bueno, valga la redundancia, de una manera comprensiva, de una manera madura unos con otros? Sigamos leyendo 1 Corintios capítulo 13. Dice, y si tuviese profecía, versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. El amor es lo que nos da la gran diferencia. El amor es la gran base de la comprensión. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es la motivación para el bien a los demás. Como dije en una de las clases pasadas, que los vendedores se entrenan para ciertas habilidades relacionales con el propósito de vender el producto. No tanto por buscar el bien de la persona, sino con el propósito de beneficiarse a sí mismo. Y entonces pueden llegar a una casa y decir, ¡ay, qué bella casa, qué bello! ¡Ay, lo felicito, le queda ese peinado muy hermoso! Y empiezan pues técnicas de aceptación, aprobación y valorar solo con el propósito de vender. Solo con ese propósito. Y si uno entregase el cuerpo y entregase todos los bienes con propósito de beneficiarse a sí mismo, de ser un héroe, de buscar honra, de buscar reconocimiento, de nada sirve. De nada sirve. El amor es el fundamento, es la base de la comprensión. Continuamos leyendo. Dice, después que el apóstol hace la diferencia entre lo que son los dones y lo que es el amor, como lo importante en la vida, como la base fundamental en que hace que todas las demás cosas funcionen adecuadamente. Si falta el amor, entonces lo demás no tiene sentido si no hay el amor. Por eso, hermanos, coordinador de célula es tan importante que haga mucho hincapié en las relaciones humanas, en las relaciones unos con otros, basados en el amor. Eso es importante que haga ese hincapié. Describe entonces cómo es una persona que ama. ¿Cómo es una persona que ama? Dice, versículo 4, el amor es sufrido. El amor es sufrido. El amor es sufrido. Eso significa que yo mantengo mis relaciones, interactúo unos con otros, independientemente si las personas con que interactúo me hacen algún daño, o si con las personas con que interactúo yo tengo expectativas que no las cumplen, que no se cumplen, que me afectan mi estado emocional, me puede dar tristeza, pero aún así yo mantengo las buenas relaciones, siendo amable y manso. Eso es una persona que ama. El amor es sufrido. Es sufrido, podríamos también decir, el amor es paciente. El amor es paciente. Si viene un hermano y te presenta
una perspectiva bíblica distinta a como tú la ves. ¿Qué hace por lo general? Las personas se ponen a discutir, a debatir, y después viene el muro entre los hermanos. Eso pasaba en la iglesia de Corinto. Pero el amor es paciente. Si viene un hermano con una perspectiva bíblica, trata de ponerte en el lugar del hermano. Hazte la pregunta, ¿por qué el hermano ve de esa manera? ¿Por qué el hermano lo ve de esa manera? ¿Seré yo el equivocado? Buscar siempre el punto de vista de la otra persona. Eso es, el amor es paciente. Pero para eso se requiere estar lleno del amor de Dios. Para eso se requiere la madurez de amar. El amor es sufrido, el amor es benigno. Es decir, las relaciones entre unos y otros no hacen daño. El que ama, cuando interactúa entre uno y otro, no hace daño. El amor no tiene envidia, así que no obra por contienda, no obra por vanagloria, no tiene envidia. Puede relacionarse con las personas, puede ver el éxito en los demás y alegrarse por el éxito de los demás y alegrarse, bueno, por las cosas buenas que le suceden, aunque a uno no le sucedan. Y entristecerse si le pasa algo al hermano o a la persona pues que nos rodean, a las personas con que interactuamos. Es triste cuando hay competencia y vemos el éxito en otros, nos sentimos mal por el éxito del otro. Y eso es envidia. O si el otro le va mal, nos sentimos bien porque al otro le va mal. Eso es envidia. Si un predicador comienza a trabajar en un lugar y su éxito, su ministerio no produce mucho fruto, pero escucha el reporte de otro predicador que ha llevado mucho fruto, en vez de disfrutar y gozar de las conversiones, de cómo muchos están viniendo a Cristo, nos sentimos mal, porque nuestro éxito no es tan bueno como aquel. Eso es envidia. Eso había en Corinto. Y eso también hay en la iglesia hoy en día. Y esa envidia, esa falta de paciencia, esa falta de benignidad, es lo que está estancando al pueblo de Dios. Estanca al pueblo de Dios. Así que, ¿cuál es el camino más excelente? Los dones son muy buenos. Hay hermanos que tienen unos dones maravillosos, pero todavía no están transitando el camino más excelente. No lo están haciendo. Y si no transitan ese camino, el camino del amor, el camino más excelente, el camino que conduce a la madurez, conflictos van a haber en sus congregaciones. El conflicto va a ser inevitable. Wow. Qué importante, hermano. Qué importante. Ustedes bueno, no está bien dicho. Es una expresión cuando uno dice, ustedes me creerían. A veces cuento un poco sobre mi experiencia, pero no con el propósito de vanagloriarme. Repito, ni satisfacer mi ego. Lo hago sencillamente como una ilustración de lo que podemos ver si nosotros transitamos el camino del amor.
Yo trabajé en un lugar hace 10 años, más o menos hace 10 años, trabajé en Venezuela en un lugar donde habían 2 congregaciones. Bueno, había una sola congregación. Y esa congregación, por actitudes, feas actitudes, en algunos de los miembros, esa congregación se dividió. Una congregación de aproximadamente 100, 110 miembros se dividió. Y esa división, muchos se fueron al mundo, porque por lo general, toda división, los más débiles en la fe se decepcionan y regresan al mundo. Porque la falta de amor, supuestamente, que debería existir en la iglesia, supuestamente debería ser la fuente de amor, encontrar la verdadera amistad. Lo que encuentran son conflictos. Entonces piensan, para eso me quedo en el mundo, si voy a ir a la iglesia a tener conflictos. Lo cierto es que esa congregación, varios se fueron al mundo. Y se apartaron cada grupo. Un grupo se quedó allí en el local y otro grupo se fue y alquiló una casa y empezaron a congregarse. Ustedes se pueden imaginar 2 grupos divididos y el domingo cantando alabanzas. Comencé a trabajar con uno de los grupos, con el grupo que se fue. Y probablemente era el grupo más difícil, porque vi algunas actitudes que solo se ven en el mundo. Hermanos que me confesaban, yo odio a aquel hermano, es que lo odio. Pero estaba ahí sentado alabando al Señor. Es algo contradictorio. Pero empecé a trabajar con ese grupo. Y el único tema, ellos me dieron puerta abierta para trabajar con ellos. Yo venía de otra ciudad y escogí trabajar en esa ciudad. Y especialmente trabajar con el grupo más difícil. Un grupo muy minimizado después de la división. Y empecé a trabajar durante un año enseñando el amor de Dios, el camino más excelente. Y sufrimos muchos. Mi esposa y yo pasamos momentos difíciles, pero perseveramos allí enseñando el camino del amor. Y vimos cómo esos corazones empezaron a cambiar y a cambiar. Cómo el amor empezó a madurar a ese grupo de personas sobrevivientes. ¿Y saben qué pasó? Después de 1 año y medio. Después de trabajar con ese grupo, comencé a trabajar con el otro grupo. Y hoy en día, esos 2 grupos se volvieron a unir. Prácticamente alrededor de 3 años. 3 años divididos. Después de años divididos, de un buen tiempo dividido, esos 2 grupos volvieron a ser una sola congregación. Pero ¿saben qué es lo bello de eso? Es una congregación que ya tiene sus ancianos, un evangelista, sus diáconos. Pero lo hermoso de esa congregación es que en los últimos 7 años que estuve con ellos, juntos, disfrutando de la comunión de los hermanos, disfrutando de la iglesia, cómo crecía y florecía nuevamente, lo hermoso de todo es que no vi ni un conflicto en el liderazgo. No hubo conflictos más. Después de haber tenido esos conflictos feos que llevaron a la división, y en el contexto, meses antes eran pleitos entre ellos y discordias y contrariedades entre ellos y diferencias entre ellos. Después de la unidad nuevamente, en el amor, los conflictos en 7 años desaparecieron. Porque los líderes están siguiendo el camino del amor. Sí hay algunas situaciones aisladas, sí hay su Evodia y Síntique,
que tienen que ponerse de acuerdo, sí hay algunas, pero esos conflictos entre liderazgo se terminaron, porque el amor está presente. Y todavía cuando tengo contacto con ellos, veo que la iglesia está floreciendo, veo que la iglesia sigue el camino del amor. Hay mucho camino que recorrer, pero lo importante es entrar en el camino más excelente, el camino que realmente conduce a la madurez, el camino del amor. Dice más adelante también, en cuanto a cómo es una persona que ama, dice que el amor no es jactancioso, no se envanece, ¿verdad? No se jacta de los logros, no es jactancioso, toda la gloria es de Dios, no se envanece, no se siente superior a los demás. El que ama es así. ¿Se pueden imaginar una célula que practica el camino del amor? Esa es una célula que se va a multiplicar pronto. Ese es el secreto, hermanos. El secreto para la multiplicación de la célula es el amor. Dice que no se goza, dice el versículo 5, no hace nada indebido el amor. El que ama es muy prudente. No busca lo suyo. Si no busco lo mío, estoy pendiente del otro. Si no busco lo mío, no tengo una actitud defensiva, sino soy un colaborador del otro, para que el otro pueda satisfacer sus necesidades, para que el otro pueda tener un mejor nivel de comprensión. No busco lo mío. Lo que me importa es que el otro entre en el camino de Dios. Eso es lo importante del camino más excelente. Estás enfocado es en la otra persona. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¡Wow! ¿Cuántos líderes? Uno dice algo y se irritan, se enfadan, se enojan. ¿Cuántos líderes están llenos de los dones buenos, de buenos dones, pero no han transitado el camino aún más excelente, el camino del amor? Si no estamos transitando ese camino, como vimos acá, nuestra comprensión es bastante, para no decir nula, bastante pequeña, nuestra comprensión. Entonces, el amor, el que ama no se irrita, el que ama no guarda rencor. He presenciado, yo tengo 30 años en la fe y he presenciado muchas cosas a lo largo de mi vida como cristianos. Y entre las cosas, he visto líderes, predicadores, que no se hablan. ¿Por qué no se hablan? Bueno, porque tuvieron un asunto y ese asunto que las expectativas no se cumplieron. Bueno, ambos se pusieron bravos, uno se decepcionó del otro y no se hablan. Pero siguen en sus congregaciones predicando la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Buenísimo. ¡Qué buenos! Sin el camino excelente, nuestras congregaciones van a ser congregaciones estancadas. Y conozco congregaciones, las congregaciones de predicadores así, estancadas, porque el amor es la base de la madurez y del crecimiento numérico. Esa es la base del crecimiento en la iglesia, el amor. Dice, versículo 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
no se goza de la injusticia. ¿Cuánta injusticia nos rodea? ¿Cuánta pobreza nos rodea? Y claro, el mundo, he visto personas que se burlan de las condiciones más bajas de algunos que viven en condiciones muy bajas, condiciones económicas muy tristes, desesperadas. Y sabemos que el mundo, hay personas en el mundo que se goza de eso, que los explotan, las injusticias. Dios es una persona justa y cuando habla de justicia está hablando de la viuda, del huérfano, del necesitado. Una persona que ama no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. ¿Qué es la verdad? Se goza de la verdad. Se goza de la honradez, de la honestidad, de lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es compartir. Lo correcto es relacionarnos sin hacer acepción de personas. El que ama vive de acuerdo a todos estos virtudes que estoy conversando acá entre ustedes. Esto es lo que es el amor. Esto es el amor en acción. El que ama sufre, el que ama no se irrita, el que ama no busca lo suyo, el que ama no guarda rencor. El coordinador de célula debe enseñar constantemente y recordar a sus miembros de célula a crear un ambiente excelente. Siempre se habla de ¿qué? Hay que buscar la excelencia. ¿Y cuál es el camino excelente? Amar. Buscar la excelencia en la iglesia es seguir el amor. Casi a veces pensamos, hay que buscar la excelencia. Así que el edificio debe estar lo más hermoso posible. No, eso está bien. Pero eso no es la excelencia. La excelencia es que hay que predicar la palabra y trazarla muy bien. Eso está bien. Pero no es la excelencia. La excelencia es amar. Esa es la excelencia. Versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El apóstol hace una diferencia entre lo que son los dones y lo que son el camino más excelente y lo que es el camino más excelente. Los dones tienen una limitación temporal, es algo temporal, mientras que el camino más excelente, el amor, es eterno, es para siempre, va más allá de toda esta temporalidad en que nos encontramos. ¿Sí? El conocimiento tiene sus limitaciones. Es tan temporal que el conocimiento que aplicamos hoy, mañana tal vez ya no funcione, y eso lo podemos ver en la tecnología. Pero el amor no deja de ser. El amor, tanto ayer como hoy, como mañana, va a ser el camino excelente. El amor siempre va a estar a la vanguardia. Siempre va a estar allí. Siempre. El amor nunca deja de ser como el camino de la excelencia. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que les voy a decir ahora es solo mi perspectiva bíblica. Hay muchas opiniones en cuanto a lo que es lo perfecto.
Pero mi perspectiva bíblica es que lo perfecto es el amor. Los corintios tenían conocimiento, tenían todos los dones, como vemos en el capítulo 1, pero no tenían el amor. Lo perfecto no había llegado a ellos. Ahora, si llegara lo perfecto a ellos, entonces podían ver mejor, comprender mejor. Lo que a mi juicio dice el apóstol Pablo en el texto es que conocer todos los misterios y toda ciencia me da cierto nivel de entendimiento. Pero si tuviera amor, mi nivel de comprensión es aún mayor. El conocimiento, lo que viene de los dones, es tan limitado que no me va a permitir ver más allá de lo que me permite ver el amor. El amor es más amplio. Y él explica acá, él dice acá, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando era niño, hablaba como niño. El apóstol Pablo le dice a los corintios que no puedo hablarle a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eran niños en Cristo. Su vida reflejaba inmadurez. Pero si lo perfecto llega a ellos, ya dejan de ser unos niños en Cristo y empiezan a relacionarse unos a otros de una manera tal que la unidad es el efecto. Todo eso lo hace el amor. Si lo perfecto está en los corintios, el amor, dejarían de ser niños y se portarían como adultos. Es el contraste que hace Pablo entre la madurez y la inmadurez. Pero solo el amor puede producir esa madurez en el ser humano. Miren, hay eruditos que no están en el camino excelente y son irritables. El conocimiento, repito, no es suficiente para la madurez. En el término secular está de moda lo que se llama la inteligencia emocional. Y uno de sus autores, él dice que conoce profesionales que han alcanzado niveles académicos altos, pero que viven explotando cuando sus expectativas no son cumplidas. Y eso es lo que explica estos autores seculares, es que es la falta de madurez, la falta de inteligencia emocional. Le llaman así, falta de inteligencia emocional. Muy inteligente intelectual, pero muy poco inteligente emocionalmente. Pero ya la Biblia habla de eso 2000 años atrás. El camino más excelente, la madurez, es por medio del amor. También hay una expresión interesante en el versículo 12. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y es interesante que en el contexto, en el capítulo 8 de Primera de Corintios, dice, Primera de Corintios 8, desde el versículo 1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo.
Es decir, el conocimiento es limitado. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. El capítulo 13, el versículo 12, dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Conoceré como fui conocido. En la expresión que aparece en el capítulo 8, el conocimiento envanece, el amor edifica. Si alguno ama a Dios, entonces es conocido por Él. Y la palabra conocer es relación, relacionarse. Si amamos a Dios, si nos relacionamos con Dios, entonces vamos a crecer en la madurez del camino de Dios. Amar a Dios es la base para amar al prójimo. Por eso es que es el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda la mente, con toda el alma, con toda la fuerza. Este es el primer y gran mandamiento, es la base de todo lo demás. Y dentro de los mandamientos está amar al prójimo. Cuando amo al prójimo, amo a Dios, porque amar al prójimo es un mandamiento. Estoy obedeciendo un mandamiento de Dios cuando estoy amando al prójimo. Entonces sabré cómo soy conocido por Él, porque estoy obedeciendo sus mandamientos. Pero si no amo al prójimo, si hago acepción de personas, si mis relaciones humanas, si mis relaciones unos con otros no están al nivel que Dios nos demanda, entonces mi amor por Dios también disminuye. Y mi nivel de comprensión también disminuye. Quiero terminar. Bueno, terminamos acá el texto y termino con 2 versos. Dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Seguid el amor, comienza el capítulo 14, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, el amor es el camino a seguir, es el camino más excelente que eleva nuestro nivel de comprensión, y ese nivel de comprensión nos ayuda a interactuar unos con otros en unidad. Y esa unidad impacta en el lugar donde trabajemos, en el lugar donde funciona la célula, y la comunidad se acerca y despierta su necesidad de nuestro Señor Jesús. Dice el apóstol Juan en su primera carta, el que ama conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Podemos tener dones maravillosos, pero si no amamos, de nada nos sirve, porque no conocemos a Dios. Efesios capítulo 3, y termino esta clase con Efesios, el capítulo 3. Desde el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa era una razón por la cual Pablo oraba por los de Éfeso,
para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Si estamos cimentados, es la ilustración de la base de un edificio. Si tenemos una buena base, si estamos cimentados, si estamos arraigados, y habla de raíz de un árbol, si estamos bien plantados, si estamos cimentados en amor. ¿Qué pasa? Dice, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Interesante que habla de 4 dimensiones: anchura, longitud, profundidad, altura. Nosotros vivimos físicamente en 3 dimensiones, pero el texto habla de 4 dimensiones. Y a mi juicio lo que está hablando es que si estamos cimentados y arraigados en amor, nuestro nivel de comprensión va más allá de la persona natural. Podemos entender mejor, diagnosticar mejor y tomar las mejores decisiones cuando estamos cimentados y arraigados en amor. No solamente eso, sino si estamos arraigados y cimentados en amor, somos capaces también de comprender y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Queremos ser llenos de toda la plenitud de Dios? Me imagino que sí. Pero solo hay un camino: arraigados y cimentados en amor. Si queremos la excelencia en nuestras vidas como cristianos, tenemos que enfocarnos en el amor. Con seriedad, sistemáticamente, estar consciente que el amor es la base de la vida cristiana y de la vida. Sin amor no llegaremos muy lejos, pero amando, estoy convencido que conquistaremos el mundo. Bendiciones.